Hola, hoy vamos a probar la nueva aplicación que lanzó Jumpstick hace unos meses para dispositivos móviles como iPhones o también en Android. Los voy a probar un poquito, pero me voy a quedar seguramente con GarageBand, ya que la aplicación no está completa de momento, así que vamos a ir probando. Voy a comparar la misma aplicación en dos dispositivos, uno en Android y en el otro en iOS. Entonces, acá tengo un dispositivo iOS y acá el otro lo tengo en Android. El primer paso va a ser a la guitarra MIDI, Jumpstick, encenderla con este interruptor, en el cual es la opción Bluetooth. Y vamos a encender, mantenemos apretado. Ahí está, esperando. Vamos a hacer la primera prueba con el dispositivo de Android. Entonces acá estoy, voy a entrar. Ya el Bluetooth está encendido. Voy a entrar a la aplicación de Jumpstick. Acá verán que, como se ve acá en la pantalla, lo voy a poner ahí simplemente. Tenemos las opciones de Home. Tenemos todo acá. Tenemos algunos controles. ¿Sí? Lo voy a mostrar un poquito por arriba. ¿Sí? Tenemos la sensibilidad de las cuerdas. Primer paso, por supuesto, va a ser conectar acá a buscar todos los dispositivos que tengo compatibles. Acá me aparece JSM04897. Ese es el Jumpstick que tengo acá, esta guitarra. Entonces selecciono Please Wait y ahora tendría que estar en continuar. Debería estar conectando y empezando a sonar. Entonces voy a intentar tocar, a ver si suena. Perfecto. ¿Sí? Entonces en Android suena algo así. Entonces acá tenemos Sounds y acá está el problema con el que yo me he encontrado. En Sounds dice if you're seeing no presets, check your Bueno, dice que si no ves ningún preset, ninguno de los efectos predeterminados, hay que chequear por si acaso la conexión a internet, la cual ya chequeé y está muy bien, y o buscar reinstalar o reiniciar la aplicación. Ya la tengo hace meses y la probé muchas veces, pero este es el único sonido que me estaría dando. Suele tildarse a veces, pero esta vez no pasó, por suerte. Tenemos controles de afinación. Ahí te muestra todas las cuerdas juntas, cómo están desafinadas algunas y otras. ¿Sí? Por supuesto que no nos interesa ahora el instrumento, lo que voy a tocar, sino que simplemente ver cómo funcionaría la aplicación. Y acá tenemos algunas herramientas de escalas musicales y la guía que tiene acá para cómo afinar y todo. En sí, esto sería Android. Ahora vamos a pasar a iOS. Desconectamos primero el del Android, porque si no va a seguir andando acá y no lo va a reconocer el otro. Ya lo probé. Entonces abrimos la aplicación de Jumpstick en iOS. Acá está. Conectamos, hacemos los mismos pasos. Aparece este cartelito. Ok. Quiere acceder al Bluetooth, le damos permiso. Y si no está conectado, me reconoce, pero pongo clic, o sea, lo toco y ahora está conectado. Dice conectando. Y ahí ya está andando. Tiene otro sonido por defecto, lo voy a subir un poco más el volumen.
Ok, pero verán que acá tampoco, vamos a la opción de sonidos, tampoco aparece el mismo cartel. Lo pueden ver acá, no sé para qué lo muestro, pero bueno, para que me crean. Acá tenemos los mismos elementos, ¿sí? Para afinar. ¿Sí? Sí, está todo lo mismo que el otro. Overlay, ¿sí? Las escalas, la guía, está todo exactamente igual, pero tiene otro sonido. ¿Sí? Entonces, ¿lo reconoce? Siento que en iOS la latencia es mucho menor comparada al de Android. Es otro sistema operativo. Y bueno, se entiende algunas veces las diferencias en latencia, ¿eh? Bueno, lo bueno es que acá está marcando todas las notas. Bueno, pero esto no es todo. Voy a ahora probarlo con la aplicación de GarageBand. Entonces voy a cerrar Jamstick, just in case, y abro GarageBand. Vamos a abrir GarageBand. Está cargando. Y acá ya tengo los instrumentos para GarageBand. Así que bueno, vamos a empezar con lo básico simplemente. Va a sonar más o menos así. Vamos a entrar de guitarra. Y ya está funcionando. Porque anteriormente lo había emparejado. Por si acaso quieren saber, vamos a esta parte. A la esquina, a la ruedita. Vamos abajo de todo, a avanzado. Vamos allí, vamos abajo. Acá cuando dice dispositivos MIDI por Bluetooth, entramos y ahí va a aparecer y ponemos conectar, ¿sí? Así que bueno, ya está. Y estamos acá en el instrumento que, como verá, con la mano lo puedo controlar. ¿Sí? Ahí está puesto para acordes y acá lo puedo manejar ahí o ¿sí? Con la misma guitarra, sin tener que usar los dedos, por supuesto, en el celular. Entonces, puedes tocar arpegio. Entonces este es uno de los tantos que hay. Vamos a probar otro. Ni siquiera probé todos, ¿ok? Pero étnica, por ejemplo, tenemos este instrumento que si lo toco con los dedos... está bueno, pero... no podemos usar acá. Bueno, y tenemos los otros instrumentos. Tenemos teclado, un piano. Ok. Tenemos, por ejemplo, batería. La batería no le pude encontrar todavía el bombo, pero a ver. Algunas no las reconoce, por supuesto que tenemos algunos parámetros de ajuste que ahora no voy a entrar en detalle, pero simplemente para mostrar cómo esta guitarra MIDI sin tener ningún cable y simplemente por Bluetooth, ¿sí? Ya puede funcionar. Entonces vamos a poner por último un bajo y vamos a... Ok, y bueno, eso sería todo. Entonces, por ahí va.
Suena bien. Así que eso sería todo por este video, nada más mostrarles la función Bluetooth con dispositivos móviles como iOS o Android, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, le dan un like y lo que sea. Si quieren más videos de este tipo, probando más efectos de GarageBand y todas las opciones que tienen, me avisan, lo tienen acá para poner comentarios, y si no, bueno, voy a seguir subiendo aleatoriamente. Así que gracias por ver y eso sería todo. Dale like.